Hola, hola, mis adorados turcolovers, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de sol y, por supuesto, de mucho drama turco. Si sois nuevos por aquí, me llamo y este es vuestro rincón favorito para descubrir las series turcas más adictivas, los galanes más guapos y, sobre todo, las historias más emocionantes. Y hablando de emociones, hoy os traigo un tema que sé que os va a encantar. ¿Estáis listos para un maratón de risas, romance y, por qué no decirlo, alguna que otra lágrima? Pues agarraos bien porque vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las comedias románticas turcas. Sí, habéis oído bien. Esas series que te hacen suspirar, reír a carcajadas y al final, creer de nuevo en el amor verdadero. Pero antes de empezar, quiero recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de mis recomendaciones. Así formaréis parte de esta gran familia turca. Juntos podemos explorar cada rincón de este fascinante universo televisivo, desde los barrios más pintorescos de Estambul hasta los paisajes más impresionantes de la Capadocia. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de las 10 comedias románticas turcas que os robarán el corazón. Preparaos para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y, por supuesto, mucho pero mucho amor. Porque si algo saben hacer bien los turcos, es contar historias de amor que te llegan al alma. En el número 10 tenemos una serie que es un verdadero clásico moderno, Erkencikus. Esta serie sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que trabaja en la empresa de publicidad de su padre. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apuesto que vuelve de viajar por el mundo para ayudar a su padre en la empresa. La química entre Sanem y Can es explosiva desde el primer momento, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos y situaciones hilarantes. Erkencikus es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de un romance ligero y divertido, con paisajes espectaculares y una banda sonora pegadiza. Pero Erkencikus es mucho más que una simple historia de amor. Es una celebración de la libertad, la autenticidad y la búsqueda de los sueños. Sanem es un personaje inspirador que nos enseña a no tener miedo de ser nosotros mismos y a luchar por lo que queremos. Y Can es el hombre ideal, un aventurero con un corazón de oro que te roba el aliento con cada mirada. Además, la serie está llena de personajes secundarios entrañables que le dan un toque de humor y calidez a la trama. Desde la familia de Sanem con su madre excéntrica y su padre bonachón, hasta los compañeros de trabajo de Can, cada uno de ellos tiene su propia historia y su propia personalidad. Y no podemos olvidarnos de los impresionantes paisajes de Estambul y la costa turca, que son un verdadero deleite para los sentidos. Así que si estáis buscando una serie que os haga reír, suspirar y soñar, Erkencikus es la elección perfecta. Subiendo un poquito en el ranking, en el número 9 encontramos Sencalcapm. Esta serie se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la química innegable entre sus protagonistas, Eda y Serkan. Eda es una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca por culpa de Serkan, un arquitecto exitoso y extremadamente perfeccionista. Para conseguir recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo, pronto se convierte en algo mucho más profundo. Sencalcapm es una serie adictiva con una trama que te engancha desde el primer capítulo, diálogos ingeniosos y momentos románticos que te harán suspirar. Sencalcapm es una serie que te atrapa desde el primer minuto. La relación entre Eda y Serkan es tan intensa y apasionada que es imposible no enamorarse de ellos. Eda es una mujer fuerte e independiente y llena de vitalidad, que no tiene miedo de enfrentarse a Serkan y desafiar sus ideas. Y Serkan, a pesar de su fachada de hombre frío y distante, esconde un corazón sensible y vulnerable que Eda logra despertar. La serie también aborda temas importantes como la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Eda lucha por conseguir sus metas y no se rinde ante las adversidades, lo que la convierte en un modelo a seguir para muchas mujeres. Y Serkan aprende a dejar de lado su perfeccionismo y a disfrutar de la vida gracias a la influencia de Eda. Además, Sencalcapm cuenta con una producción impecable, con escenarios espectaculares y un vestuario de ensueño. Los looks de Eda son una verdadera inspiración para las amantes de la moda, y los paisajes de Estambul son simplemente impresionantes.
Así que si queréis una serie que os haga reír, llorar, suspirar y creer en el poder del amor, Senkalkam es una apuesta segura. En el número 8 tenemos una joyita que quizás no sea tan conocida, pero que merece muchísimo la pena, by Yale, Esta serie sigue la historia de Ozgur, un hombre que vive la vida al máximo, sin compromisos y con una actitud bastante cínica hacia el amor. Ezgi, por otro lado, es una joven romántica que está harta de tener relaciones fallidas. Un encuentro casual hará que Ozgur y Ezgi se conviertan en maestros, el uno del otro en el arte del amor. Ozgur intentará enseñarle a Ezgi cómo seducir a un hombre, mientras que Ezgi intentará mostrarle a Ozgur el verdadero significado del amor. By Yale es una serie fresca y divertida con personajes muy carismáticos y situaciones cómicas que te sacarán más de una carcajada. By Yale es una serie que te sorprende desde el principio. La premisa es original y los personajes son muy diferentes entre sí, lo que genera situaciones muy divertidas y entretenidas. Ozgur es un personaje carismático y rebelde, que vive la vida sin ataduras y no cree en el amor verdadero. Ezgi, por el contrario, es una romántica empedernida que sueña con encontrar a su príncipe azul. La dinámica entre ellos es explosiva, y la forma en que se ayudan mutuamente a crecer y a superar sus miedos es muy conmovedora. Además, By Yale tiene un ritmo ágil y una banda sonora pegadiza que te hacen querer ver un capítulo tras otro. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Ozgur y Ezgi aprenden a aceptarse tal y como son y a valorar las cosas importantes de la vida. Y no podemos olvidarnos de los impresionantes paisajes de la costa turca, que son un verdadero regalo para la vista. Así que si estáis buscando una serie que os haga reír, reflexionar y creer en el poder del amor, By Yale es una excelente opción. Avanzamos un poco más y llegamos al número 7 con Kiral Kask. Esta serie nos presenta a Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un complicado juego por dinero. Para salvar a su hermano de una deuda, Defne acepta la propuesta de Neriman, una mujer adinerada, para enamorar a su sobrino Omer y casarse con él. Lo que Defne no sabe es que Omer es un hombre frío y distante, que no cree en el amor. Kiral Kask es una serie llena de giros inesperados, con una trama que te mantiene en vilo hasta el final y personajes que evolucionan a lo largo de la historia. Kiral Kask es una serie que te engancha desde el principio. La trama es intrigante y los personajes son complejos y llenos de matices. Defne es una joven valiente y decidida que está dispuesta a hacer lo que sea por su familia. Omer es un hombre atormentado por su pasado, que se ha cerrado al amor por miedo a ser herido. La relación entre ellos es tensa y conflictiva, pero a medida que se van conociendo, van descubriendo que tienen mucho más en común de lo que pensaban. La serie también aborda temas como la ambición, la manipulación y la importancia de la honestidad. Defne se debate entre su amor por Omer y su compromiso con Neriman, lo que la lleva a tomar decisiones difíciles y dolorosas. Y Omer aprende a confiar en los demás y a abrir su corazón al amor gracias a la influencia de Defne. Además, Kiral Kask cuenta con una producción impecable, con escenarios lujosos y un vestuario elegante y sofisticado. Los looks de Defne son una verdadera inspiración para las amantes de la moda, y los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Así que si queréis una serie que os haga reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre el amor y la vida, Kiral Kask es una excelente elección. En el puesto número 6, tenemos una serie que es una verdadera delicia para los amantes del drama y la comedia, Afili Ask. Kerem y Aisé son dos jóvenes que trabajan en la misma empresa textil. Kerem es el hijo del dueño, un chico rebelde y despreocupado, mientras que Aisé es una empleada humilde y trabajadora. Para evitar un matrimonio forzado, Aisé le propone a Kerem fingir que están enamorados y casarse por conveniencia. Lo que empieza como una simple farsa, pronto se convierte en algo mucho más real. Afili Ask es una serie con una trama original, personajes adorables y situaciones cómicas que te harán reír a mandíbula batiente. Afili Ask es una serie que te divierte desde el primer momento. La trama es original y los personajes son muy carismáticos y divertidos. Kerem es un chico rebelde y despreocupado que no se toma nada en serio, hasta que conoce a Aisé. Aisé es una joven humilde y trabajadora que sueña con encontrar el amor verdadero. La relación entre ellos es caótica y divertida, y la forma en que se enamoran a pesar de sus diferencias es muy enternecedora.
La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Kerem aprende a ser responsable y a valorar las cosas importantes de la vida gracias a la influencia de Aisee. Y Aisee aprende a confiar en sí misma y a luchar por lo que quiere. Además, Afilias cuenta con una producción impecable, con escenarios coloridos y un vestuario juvenil y moderno. Los looks de Aisee son una verdadera inspiración para las amantes de la moda, y los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Así que si estáis buscando una serie que os haga reír a carcajadas, suspirar de amor y creer en el poder de la amistad, Afilias es una excelente opción. Llegamos al top 5 y en el puesto número 5 encontramos ** Iliki Durumu, Kark ***. Esta serie nos cuenta la historia de Kan, un joven escritor que está enamorado de Elif, una aspirante a actriz. Sin embargo, Elif está enamorada de Murat, un famoso actor que es el mejor amigo de Kan. Para complicar aún más las cosas, entra en escena Aysegul, una joven obsesionada con Murat que hará todo lo posible para separarlos. Iliki Durumu, Kark, es una serie divertida y alocada, con una trama llena de enredos amorosos y situaciones inesperadas. En el número 4, tenemos una serie que es una verdadera oda al amor verdadero, ***, Gulum Seyete ***. Esta serie sigue la historia de Yasemin y Sarp, dos jóvenes que se ven obligados a casarse por conveniencia para salvar a sus familias de la ruina. Aunque al principio no se soportan, poco a poco van descubriendo que tienen muchas cosas en común y que quizás el destino los ha unido por una razón. Gulum Seyete es una serie emotiva y conmovedora, con una trama que te tocará el corazón y personajes que te enamorarán desde el primer momento. Entramos en el podio y en el puesto número 3 tenemos *** Dolunay ***. Esta serie nos presenta a Nazl, una joven estudiante de cocina que sueña con abrir su propio restaurante. Para ganar algo de dinero, Nazl empieza a trabajar como chef personal de Ferit, un hombre de negocios exitoso y obsesionado con el orden. La convivencia entre Nazl y Ferit será explosiva desde el primer momento, pero poco a poco irán descubriendo que son el uno para el otro. Dolunay es una serie romántica y deliciosa, con una trama que te hará suspirar y personajes que te conquistarán con su encanto. En el puesto número 2, rozando la perfección, tenemos *** No, 309 ***. Esta serie nos cuenta la historia de Lale, una joven que es obligada por su madre a encontrar marido. En una cita a ciegas, Lale conoce a Onur, un hombre que también está siendo presionado por su familia para casarse. Por error, Lale y Onur terminan pasando la noche juntos, y a partir de ahí, sus vidas se complican de una manera hilarante. No, 309 es una serie divertida y desenfadada, con una trama llena de situaciones cómicas y personajes adorables. Y llegamos al número 1, la reina indiscutible de las comedias románticas turcas. Redoble de tambores, por favor. Es *** Aşk Laftan Anlamaz ***. Esta serie sigue la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que no cree en el amor. La química entre Hayat y Murat es innegable, pero su relación estará llena de malentendidos, secretos y obstáculos. Aşk Laftan Anlamaz es una serie adictiva y emocionante con una trama que te engancha desde el primer capítulo y personajes que te robarán el corazón. La banda sonora es increíble, el vestuario impecable y la química entre los protagonistas es simplemente mágica. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y te hace creer en el poder del amor verdadero. Hayat es una joven soñadora y luchadora que no se rinde ante las adversidades. Murat es un hombre frío y distante que esconde un corazón sensible y vulnerable. La relación entre ellos es explosiva y apasionada, y la forma en que se enamoran a pesar de sus diferencias es muy conmovedora. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Hayat aprende a confiar en sí misma y a luchar por lo que quiere. Y Murat aprende a abrir su corazón al amor y a dejar de lado su perfeccionismo. Además, Aşk Laftan Anlamaz cuenta con una producción impecable, con escenarios lujosos y un vestuario elegante y sofisticado. Los looks de Hayat son una verdadera inspiración para las amantes de la moda, y los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Así que si queréis una serie que os haga reír, llorar, suspirar y creer en el poder del amor verdadero, Aşk Laftan Anlamaz es la elección perfecta. Y bien, mis queridos turcolovers, eso ha sido todo por hoy.
Espero que hayáis disfrutado de esta lista de comedias románticas turcas que os robarán el corazón. Para resumir, hemos viajado por mundos llenos de romance, risas y drama con series como Erkencikus, Senkalkapm, y por supuesto, la inigualable Aşk Laftan Anlamaz. Cada una de estas series tiene su propio encanto y estoy segura de que encontraréis alguna que os encante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido para descubrir nuevas series turcas que os hagan suspirar. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestra comedia romántica turca favorita? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y decidme cuál de estas series os ha llamado más la atención. Me encanta leer vuestras recomendaciones. Y si tenéis alguna otra serie que os guste y que no haya incluido en la lista, no dudéis en compartirla conmigo. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos turcolovers y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis recomendaciones. Y activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados turcolovers. Que tengáis un día lleno de amor y de mucha turca. Adiós.